Ciencia y filosofía, Jacques Maritain. El presente ensayo es el desarrollo de una relación presentada al Congreso Tomista de Roma en noviembre de 1936. Corresponde al capítulo 4 del libro Cuatro ensayos sobre el espíritu en su condición carnal, 1939. Estado de la cuestión. Cuando tratamos de la discusión sobre la ciencia y la filosofía, entendemos esas dos palabras en el sentido que han tomado en los tiempos modernos y según el cual la ciencia designa ante todo las ciencias matemáticas, físico-matemáticas y naturales, o, como también se dice, las ciencias positivas y las ciencias de los fenómenos, mientras que la filosofía designa ante todo la metafísica y la filosofía de la naturaleza. Quizás por razones que se harán, lo espero, suficientemente claras en el decurso de esta exposición, convendría considerar aquí no solo la filosofía, sino más generalmente la sabiduría, lo cual nos conduce en cierto sentido a la antigua distinción hecha clásica por San Agustín entre la ciencia y la sabiduría. Asimismo, la palabra filosofía es un nombre de modestia, muchas veces real, esperémoslo, algunas afectadas, y ese amor de la sabiduría nada es el mismo, no es ya una sabiduría. El problema no consiste en saber si la ciencia es buena o mala en sí misma. Es buena, es una dignidad y una nobleza de espíritu. Responde a la vocación del ser humano de dominar sobre la naturaleza. La cuestión está en saber si es mejor que la sabiduría o si la sabiduría es mejor que ella. Es decir, si la sabiduría, la ciencia que es sabiduría, es mejor que la ciencia que es solo ciencia y que no es sabiduría, por buena que esa ciencia sea en sí misma. San Agustín decía que cada uno de nosotros debe hacer aquí una elección, dar la preferencia a la sabiduría o a la ciencia, al conocimiento matutino en el brillo de las cosas divinas o al conocimiento vespertino en el crepúsculo de lo creado. Y las civilizaciones también deben hacer semejante elección. La tragedia de la civilización moderna no proviene de que ha cultivado y amado la ciencia en un grado muy elevado y con éxitos admirables, sino de que esa civilización ha amado la ciencia contra la sabiduría. Es decir, verdad, los problemas concernientes a la ciencia y a la filosofía se han renovado y complicado en nuestros días de un modo extraordinario. Por una parte, los progresos de la ciencia misma, por otra, las especulaciones de los filósofos de la ciencia y de los lógicos han originado esas renovaciones. La crisis de crecimiento de la física moderna no solo ha lanzado a la misma ciencia por caminos enteramente nuevos, mas la ha liberado de muchos pseudodogmatismos y de pseudometafísicas, particularmente del materialismo de los físicos del tiempo de la reina Victoria, como dice Eddington, con su pretensión de explicar
un buen día según las visiones del determinismo mecanicista, la esencia de los cuerpos. Incluso el desarrollo de todos los sucesos del universo y ha conducido a la física a adquirir una conciencia clara de su propia naturaleza. Por otra parte, esa misma crisis de crecimiento, al disminuir las pretensiones dogmáticas de la ciencia experimental, ha transformado profundamente en ese campo y por contagio en algunos otros el trabajo y los métodos de la razón. Le ha enseñado una libertad embriagadora, una nueva y terrible libertad, para retomar una frase empleada por Dostoyevsky a propósito de algo enteramente diverso. Del lado de los teóricos de la ciencia y de los lógicos se ha cumplido conjuntamente un considerable trabajo. Mientras que en Inglaterra, Russell, con más brillo que solidez, trataba de arruinar la lógica de la predicación y de derrumbar toda frontera entre la lógica y la matemática. Y Whitehead, después de esto, se esforzaba por trascender el nominalismo científico a fin de reconstruir una teoría del conocimiento y una metafísica de alto estilo. Meyerson, en Francia, demostraba que la ciencia, tal como se hace, testifica contra el esquema positivista de la ciencia y descubre un incoercible deseo ontológico que por lo demás ella es impotente para satisfacer. En nuestros días, otro filósofo francés, Bachelard, acentúa más la invención creadora por la cual la ciencia conduce sus símbolos al encuentro de las cosas y experimenta ella misma su propia libertad y las mutaciones producidas en la vida de la razón, relativizada y dialectizada, inclinada a una agresividad general y a una especie de deber de imprudencia y de inseguridad. Pero es preciso no olvidar que la influencia de todos los grandes movimientos contemporáneos de pensamiento obra y bajo los más variados modos sobre la noción que nos formamos de la ciencia. Por otra parte, la fenomenología alemana, el bergsonismo, el pragmatismo, el tomismo, presentan cada uno su concepción general de la vida del conocimiento y sus visiones sobre la naturaleza del saber. Por otra parte, unas corrientes de orden más práctico que especulativo vienen todavía a complicar el trabajo del espíritu. Particularmente las concepciones que se inspiran en el materialismo dialéctico y que son un desenlace de la corriente racionalista moderna, ejercen como del exterior una influencia bastante poderosa sobre ciertos sectores del pensamiento científico, y por esta causa no podemos descuidarlas. La palabra marxista tiene resonancias políticas que convierten su empleo en muy poco expeditivo en una exposición de filosofía especulativa. Sin embargo, se ve que el pensamiento de Marx, aunque esencialmente orientado hacia la práctica, encierra una filosofía cuya potencia interna e importancia histórica son considerables. El profesor Tony es de parecer que en sus doctrinas económicas Marx es el más atrasado de los maestros. Lo más grave en el acontecimiento marxista
está precisamente en que nos presenta el caso de un filósofo que precipita la filosofía hegeliana en la actitud práctica, social y política, considerada como su verdadera esencia, su verdadera vida y su auténtica verificación. Al principio existía la acción, ha escrito Goethe. Ahora tenemos la sustitución plena en el propio pensamiento del verbo por la acción. Una tal sustitución lleva lejos y a resultados insospechados por el mismo Marx. Cuando un Estado pretende imponer como una reivindicación política la adhesión de todas las poblaciones de una misma raza y de una misma sangre en una determinada Weltanschauung, esa pretensión infinitamente deshonrosa para la filosofía es la última transformación del abandono que un día en el último extremo del hegelianismo ha hecho de sí misma la filosofía en favor de la práctica del golpe de mano que era al comienzo. El empirismo lógico. La epistemología de la Escuela de Viena es enteramente diversa de la epistemología marxista y aún opuesta a esta. El nombre de Círculo de Viena fue empleado por primera vez en 1929. Primero correspondió a una asociación filosófica creada en Viena por Moritz Zillig, muerto trágicamente. Desde entonces designa un grupo de filósofos, hombres de ciencia, cuya orientación común es un empirismo lógico o un fisicismo debido a influencias históricas muy diversas, particularmente a la influencia de Mach y de Avenarius, a la de Poincaré y de Duhem, de Peano, de Russell y de James, y a la de Einstein, además de Moritz Zillig. Los principales representantes de esa escuela son Rudolf Carnap, Philipp Frank, Otto Neurath y Hans Reichenbach. Mucho se aprende sobre la ciencia cuando se oye hablar a los sabios, como sobre el arte cuando se escucha a los artistas. Ya he notado por otra parte cuán sugestiva me había parecido la manera en que Einstein respondía invariablemente a ciertas cuestiones concernientes al tiempo y a la simultaneidad durante las importantes discusiones científicas ocasionadas en abril de 1922 por su visita al Colegio de Francia. ¿Qué quiere decir esto para mí, físico? Indicadme un método determinado para tomar físicamente ciertas medidas, mediante las cuales tal resultado observado recibirá tal nombre. Solamente entonces sabré lo que queréis decir. Me parece que un problema semejante se halla en la base de las investigaciones de la Escuela de Viena. ¿Qué quiere decir esto para mí, sabio? Trátase de distinguir los enunciados que tienen un sentido para el sabio y los enunciados que no tienen sentido para el sabio. Persiguiendo este análisis, los lógicos vieneses han aclarado que los enunciados que poseen un sentido para la ciencia no se pronuncian sobre la naturaleza o la esencia de lo que es, sino sobre las conexiones entre las formulaciones
o los símbolos que nuestros sentidos y sobre todo nuestros instrumentos de observación y de medida nos permiten elaborar con relación a lo que nos parece en nuestras experiencias vividas. La ciencia no llega al ser de las cosas, sino a las relaciones matemáticamente instituibles entre esas formulaciones tomadas sobre las cosas y solamente las cuales permiten, digo, en el orden propio y sobre el plano propio de la ciencia, una comunicación o un lenguaje bien establecido, una intersubjetivización sometida a reglas fijas de significación. Si digo esta mesa, estas palabras no significan para el sabio una substancia que se presenta bajo una determinada figura y bajo determinadas cualidades y de la cual por lo demás nada puede saber como físico. Significan un determinado conjunto de percepciones unidas por unas regularidades expresables. La posibilidad permanente de sensación de la que antes hablaba Stuart Mill, unida a un cierto número de determinaciones matemáticas y lógicas que la hacen intersubjetivable. Si digo la materia, esa palabra para el físico tampoco significa una substancia o un principio substancial sobre cuya misteriosa naturaleza se preguntaría para responder con Dubois-Reymond si es sabio. Ignorabimus. Para el sabio, la palabra materia significa únicamente un determinado conjunto de símbolos matemáticos establecidos por la microfísica y sometidos por lo demás a una perpetua renovación y en el que ciertas observaciones y mediciones perfectamente designables son expresadas según las reglas del cálculo diferencial o del cálculo tensorial y según la sintaxis de determinadas construcciones teóricas de conjunto. Por otra parte, provisorias, como la teoría de los cuanta o las síntesis de la mecánica ondulatoria. Todo esto es muy bello, pero es preciso tener el coraje de ir hasta el fin. Un acerto como yo soy o yo existo, enunciado a la manera con que Descartes, por ejemplo, lo enunciaba, no tiene sentido para el sabio, porque un enunciado provisto de sentido científico expresa una relación estable entre dos formulaciones reductibles en definitiva a tal o cual clase de experiencias sensoriales. Y la existencia en la fórmula cartesiana no es una tal formulación, una afirmación como yo hablo ante un auditorio compuesto de personas humanas, enunciado del modo con que lo enuncia el sentido común, igualmente está desprovista de sentido para el sabio, pues la persona no es un símbolo sensorio matemático manejable para la ciencia. Esos acertos tendrán sentido para el sabio cuando las palabras existencia y persona, luego de una reforma conveniente, hayan perdido toda significación para el uso no especialista. Generalmente hablando, todo enunciado que de por sí lleve al ser o a la esencia misma es eliminado como carente de sentido para el sabio y naturalmente las necesidades racionales pierden al mismo tiempo su carácter absoluto, lo que los filósofos llaman los primeros principios de la razón. No expresan más que ciertas regularidades verificables en ciertos casos y no verificables en otros. Las discusiones referentes al determinismo científico y al principio de indeterminación de Heisenberg han esclarecido este punto en lo que concierne al principio de causalidad
o más exactamente en lo que concierne a la reforma que sufre la idea de causalidad en el dominio de la ciencia experimental. Y no veo del todo por qué el principio de no contradicción, debidamente privado de toda significación ontológica, no estaría expuesto un día a la misma suerte. Si algún día la introducción del valor simultáneo del sí y del no en una expresión simbólica permita la formulación matemática de un conjunto de observaciones y de medidas con más elegancia o facilidad, o uniendo en una síntesis general las teorías provenientes de diferentes sectores de la ciencia y que sin esto no podían ser conciliadas. Todo esto significa que la inteligencia es una especie de testigo y regulador indispensable del sentido en el trabajo científico, pero que permanece, si así puedo decir, al margen de ese trabajo. Los sentidos y los aparatos de medida son los únicos que ven en la ciencia, y la inteligencia no se halla allí sino para transformar los signos que expresan lo que de este modo ha sido visto siguiendo las reglas de la sintaxis matemática y lógica, que por lo demás consiste para los vieneses en puras transformaciones tautológicas. La inteligencia está instalada en la oficina central de la fábrica, donde coloca en fichas y somete a un cálculo cada vez más extenso todas las indicaciones que se le traen. Permanece fuera del taller donde se efectúa directamente el trabajo. Le está prohibida la entrada al taller. 3. La idea atomista de la ciencia de los fenómenos. La teoría de la ciencia experimental propuesta por los vieneses padece, a mi juicio, de ciertos errores filosóficos particulares que llevan especialmente a la noción del trabajo lógico y a la noción del signo. El trabajo lógico, en el cual el espíritu pasa de un enunciado a otro enunciado en virtud del razonamiento y de la conexión de las ideas, no es, como piensan los vieneses, un simple proceso tautológico en el cual solamente transformaríamos las expresiones simbólicas de un mismo pensamiento. No es una simple repetición de lo mismo. El espíritu pasa en él de una verdad a otra verdad. En cuanto a la noción de signo, ella no se relaciona con nuestros estados de conciencia, sino con los objetos independientes de nuestro estado subjetivos, aunque constituidos en su condición de inteligibilidad propia por la actividad de nuestro espíritu. Sobre todo, la teoría de los vieneses padece un purismo positivista sobre el cual volveré enseguida. Pero en lo referente a un determinado aspecto característico de la estructura de la ciencia, ella insiste sobre una verdad funcional que, a decir verdad, ellas no han descubierto. La reciben más bien de los sabios, y la cual es debida a la toma de conciencia que la ciencia moderna, particularmente la física, ha efectuado de sí misma. Esa verdad consiste en que la ciencia en el sentido moderno de la palabra, de ningún modo es una filosofía, y exige por consiguiente, si me atrevo a usar este barbarismo, la desontologización completa de su léxico nocional. La empresa es más ardua de lo que parece, reviste un carácter de heroicidad, implica una lucha sin cuartel contra el lenguaje, porque el lenguaje está inevitablemente cargado de inteligencia y de ontología, y es muy curioso comprobar que esa lucha desesperada contra el lenguaje caracteriza
en nuestros días, en regiones muy diferentes, dos de los esfuerzos de conquista más típicos y bellos del espíritu: el esfuerzo científico y el esfuerzo poético. Tal vez solo los místicos, a decir verdad, estén en condición de finalizar felizmente una tal lucha, porque no necesitan del lenguaje, al menos en una determinada zona y en determinados momentos de experiencia o de actuación. Pero dejemos este paréntesis. Quiero notar esto, que sobre el punto preciso señalado en la sección precedente y observadas las reservas que acabo de indicar, el estudio de la ciencia de los fenómenos, tal como se ha desarrollado en los tiempos modernos, y que es algo nuevo con relación al estado de cultura del mundo antiguo y medieval, es estudio hecho a la luz de los principios epistemológicos de Santo Tomás de Aquino, conduce a unas visiones que concuerdan con las de la Escuela de Viena. Cuando por nuestra parte hemos propuesto esas visiones en obras como Los grados del saber y en nuestro ensayo sobre la filosofía de la naturaleza, todavía no habíamos trabado conocimiento con los trabajos de la Escuela de Viena y la convergencia parcial de las fórmulas empleadas aquí y allí nos aparece como tanto más notable. Se me permitirá que presuma tan brevemente como sea posible los resultados a los cuales había llegado. Lo esencial, a mi juicio, está juntamente en el repudio franco de la concepción positivista del saber, que es un error filosófico, y en contar con la toma de conciencia efectuada por las ciencias de la naturaleza, toma de conciencia que es ella misma una realidad espiritual, un dato de experiencia del más subido valor y que no podríamos desconocer sin seria falta y sin peligro. Lo que ante todo interesa, pues, en este punto, según me parece, es la distinción, lo que no hacen los vieneses, de dos maneras de elaborar los conceptos y de analizar lo real sensible. He propuesto llamar a esas dos clases de análisis con los nombres siguientes. La una, el análisis epiriológico. La otra, el análisis ontológico de la realidad sensible. Si observamos un objeto material cualquiera, es mientras lo observamos como el lugar de encuentro de dos conocimientos, el conocimiento del sentido y el conocimiento del entendimiento. Estamos ante una especie de flujo sensible estabilizado por una idea, por un concepto. En otros términos, estamos en presencia de un núcleo ontológico o pensable, manifestado por un conjunto de cualidades percibidas hic et nunc. No digo de cualidades pensadas, sino de cualidades sentidas, objetos de percepción y de observación actual. Con relación a lo real, sensible, considerado como tal, habrá pues una resolución de conceptos y definiciones que podemos llamar ascendente u ontológica hacia el ser inteligible, en la cual lo sensible permanece siempre presente y desempeña una función indispensable, pero indirectamente y al servicio del ser inteligible, como connotado por él. Habrá, por otra parte, una resolución descendente hacia lo sensible, hacia lo observable como tal, aun en cuanto observable, no ciertamente que el espíritu deje de referirse al ser, lo que es completamente imposible. El ser permanece siempre presente, pero pasa al servicio
de lo sensible, de lo observable y sobre todo de lo mensurable, se convierte en una incógnita que asegura la constancia de ciertas determinaciones sensibles y de ciertas medidas. A decir verdad, la novedad aportada aquí por la ciencia moderna es justamente la autonomía, la separación lógica de esa resolución descendente que los antiguos no habían soñado en constituir aparte como instrumento especial de ciencia. Pensamos, por una parte, en la definición de los genes, de las hormonas, de la inmunidad en biología, de la alucinación, de la represión, de la ceguera verbal, en psicología, en la definición de una especie química, o en física, en la definición de la masa o de la energía, y por otra pensamos en las definiciones filosóficas de las cuatro causas, de la acción transeúnte y de la acción inmanente, de la substancia corporal y de las potencias operativas. Si comparamos esos dos grupos de definiciones, nos damos cuenta que responden a un análisis y a una dirección intelectual enteramente diferentes. No basta decir que en el primer caso se busca la definición por notas sensibles. Esto lo hacía ya la ciencia filosófica de los fenómenos, tal como la practicaban los antiguos. Pero tomando esas notas sensibles como el signo y sustituto de una quididad inteligible a la cual se refería en definitiva el valor del conocimiento, es preciso decir que el primer caso, en el caso de la definición por las notas sensibles entendida según el espíritu de la ciencia moderna, se busca la definición por las notas sensibles sin tomarlas como el signo y el sustituto de una esencia física inteligible, obscuramente tocada gracias a ellas. En una palabra, se busca la definición pura y simple por las posibilidades de observación y de medición, por las operaciones físicas por efectuar. En el segundo caso se busca la definición por los caracteres ontológicos, por los elementos constitutivos de una naturaleza o de una esencia inteligible, a pesar de la obscuridad con que a veces es alcanzada esta. Tenemos pues el derecho de distinguir esos dos tipos de análisis conceptual y de decir que en un caso como uno se ocupa de un análisis de tipo ontológico, quiero decir orientado hacia el ser inteligible, y en el otro, en un análisis de tipo epiriológico o espacio-temporal, quiero decir orientado hacia lo observable y lo mensurable como tales. En ese análisis epiriológico, característica de la ciencia en el sentido moderno de la palabra, la posibilidad permanente de verificación sensible y de medición desempeña la misma función que la esencia para el filósofo. La posibilidad permanente de observación y de medición equivale para el sabio, reemplaza para él lo que es la esencia para el filósofo. Se ve que en ello hay como un esfuerzo contra la inclinación natural de la inteligencia, porque hay que limitarse como a lo esencial de la noción y a su constitutivo propio, el acto mismo del sentido, a una operación física por efectuar, a una observación o a una medición. Es esa observación por hacerse ese acto del sentido el que servirá para definir el objeto. Si se ha comprendido esto, se ha comprendido la posición, por ejemplo, de un Einstein en física y la oposición más aparente que real
del filósofo y del sabio sobre cuestiones como las concernientes al tiempo y a la simultaneidad. Una tal oposición se soluciona inmediatamente, puesto que el tipo de definición es esencialmente diferente en los dos casos. Para el físico consciente de las exigencias epistemológicas de su disciplina, la ciencia tiende a las definiciones, no por los caracteres ontológicos esenciales, sino por un cierto número de operaciones físicas realizables en unas condiciones bien determinadas. Y como, por otra parte, toda ciencia tiende, en cierto modo, y por imperfectamente que sea, a la explicación y a la deducción y a un conocimiento propter quid, la ciencia empiriológica estará necesariamente obligada a buscar sus deducciones explicativas y el último principio formal de sus definiciones de parte de construcciones de razón fundamentadas en lo real y que reemplazarán como mitos o símbolos explicativos bien fundamentados a los entia realia, a las causas de orden ontológico que la inteligencia busca cuando sigue su inclinación natural. Una tal elaboración de seres de razón fundamentados in re, cuyos ejemplos más significativos se encuentran en la físico-matemática, pero también en las disciplinas no matematizadas como la psicología experimental, y por los cuales son alcanzadas de una manera ciega las causas reales. Se relaciona con el aspecto de arte o de fabricación, cuya importancia en las ciencias empiriológicas se ha subrayado con frecuencia y con razón. La esencia, la substancia, las razones explicativas, las causas reales son alcanzadas así de cierta manera indirectamente y a ciegas, en unos sustitutos que son mitos o símbolos perfectamente fundamentados, construcciones de razón que el espíritu efectúa sobre los datos de la observación y de la medición, y de donde se adelanta al encuentro de las cosas. Y de este modo esas nociones primitivamente filosóficas se encuentran corregidas y fenomenalizadas. El físico se forma del mundo, como ha dicho muy justamente F. Renoir, una imagen en la cual ciertos rasgos expresan verdaderamente no la naturaleza, sino la estructura de lo real. Y es esta una cierta adecuación. Por ejemplo, el átomo de Bohr significa el cuadro de Mendeleev. La teoría ondulatoria significa las interferencias. La teoría ondulatoria significa las interferencias, pero lo real es captado así gracias a las construcciones de razón. Los espíritus fáciles que se creen fuertes se han burlado mucho de los seres de razón de la escolástica. Vemos aquí que solo la teoría del ser de razón fundado en lo real puede darnos una interpretación acabada y satisfactoria del doble carácter paradojal, a la vez realista y simbólico, presentado por las ciencias de los fenómenos y que a primera vista parece tan desconcertante. Los sabios que sostienen de muy buena gana el carácter simbólico de su ciencia protestan por otra parte que ésta alcanza bien la realidad. Los que afirman más, por el contrario, el carácter realista de su ciencia, protestan con esto que ella no pretende descubrirnos la esencia de las cosas,
Solo el filósofo puede dar la clave de esa doble serie de testimonios. Nada mejor que la doctrina del ser de razón muestra la perspicacia crítica y noxeológica de los antiguos y su cuidado de reconocer con precisión lo que proviene propiamente de las iniciativas del espíritu en la obra y en el cuadro de la ciencia. Hoy día sería necesario retomar sistemáticamente toda esa doctrina y mostrar cómo el encerraciones interviene bajo diversas formas en nuestra ciencia de los fenómenos y sobre todo en las ciencias empírico-matemáticas, a veces como en las partes más altamente conceptualizadas de la física teórica. Es en el sentido pleno de la palabra un ser de razón, una construcción ideal, un mito bien fundamentado. Más frecuentemente es un elemento o una connotación de idealidad, de importancia o de volumen muy variable, que llega a unirse con un núcleo de ens real y ha afectado con condiciones de razón o coeficientes de razón más o menos elevadamente elaborados, de suerte que la idealidad se encuentra allí en los grados más diversos. Las visiones propuestas por nosotros acerca de la estructura de la ciencia empiriológica y que acabamos de resumir rápidamente no han sido siempre comprendidas con exactitud. Unas expresiones como física de la cantidad o matematización de lo real no implican, como algunos han creído, la eliminación pura y simple de toda cualidad. En las mismas matemáticas hay un elemento cualitativo irreductible, con mayor razón en la física. Todo novicio en aristotelismo sabe que suprimir lo cualitativo como suprimir el movimiento equivale a la supresión de la física. Nosotros sostenemos que las mismas cualidades usadas por la física moderna son matemáticamente reformadas y que los principios de explicación y de deducción, el propter lo formal científico, la forma faciens sire, son exigidos por eso a las matemáticas y buscados en la línea de la cantidad. En esto mismo consiste la intelectualización progresiva de lo real físico o sensible, o la desantropomorfización que justamente se ha señalado como uno de los caracteres de la ciencia moderna de los fenómenos, mientras que por otra parte, y precisamente porque esa intelectualización es una matematización, esa misma ciencia, a medida que se conoce mejor, debe renunciar, como hemos explicado, a hacer una ontología de la naturaleza. Por otra parte, cuando decimos que la ciencia empiriológica resuelve sus conceptos en lo sensible no se reduce para nosotros a las 4 cualidades aristotélicas. Esta palabra designa de una manera general todo el orden de lo que por una u otra razón procede de por sí de una operación sensorial, la lectura de un termómetro, por ejemplo, o la observación de franjas de interferencia. La oposición que se ha intentado establecer entre lo sensible y lo físico aparece de este punto de vista como enteramente frívola. Gran verdad es que la física moderna ha podido, gracias precisamente a su estructura matemática,
Pasar de las cualidades sensibles del frío, del calor, de lo húmedo, de lo seco, como principios de explicación, unas propiedades físicas más profundas. Pero esas mismas propiedades físicas no son concebidas sino en orden a unas operaciones sensoriales que les conciernen directa o indirectamente y pertenecen ellas mismas a la esfera de lo sensible. Como muy justamente se hace notar, yendo del calor, del contacto, del sonido, etcétera, a lo discontinuo, al movimiento, a la atracción y a la repulsión, indudablemente se va de lo que es superficial y confuso a lo que es profundo y exactamente determinable, pero se va en un solo y mismo orden, que es el orden sensible, y no se pasa de un orden a otro, de lo sensible a lo que se quiere llamar la realidad física. En la ciencia contemporánea, el entendimiento no opone una realidad física alcanzada únicamente por él a unas apariencias sensibles, sino tan solo un aspecto sensible más profundo y más exactamente cognoscible a unos aspectos sensibles superficiales y confusos. R.P. Blanche. Se ve por eso que el sacrificio del valor objetivo y de la realidad de las cualidades sensibles a prejuicios pseudocientíficos equivaldría a arruinar de raíz el valor objetivo de la física misma y ese fundamento en la realidad que tanto interesa reconocer a sus entidades explicativas y sobre el cual poco insistíamos. Se ve por otra parte en qué ha consistido la falta de la física antigua, que concede a las cualidades sensibles y a las más primitivas y a las cualidades del tacto una confianza ontológica y un valor quantitativo muy insuficientemente criticados. Las cualidades sensibles no son subjetivas, existen en las cosas, pero a causa misma de la oscura unión intencional propia del sentido, no son percibidas en su ser, son percibidas tan solo en la acción ejercida sobre el órgano. Esencialmente, la percepción sensorial no percibe las cualidades en su esencia, sino solamente en la acción sometida esta misma a todas las condiciones de relatividad del mundo físico, ejercida hic et nunc sobre el órgano del sentido. La filosofía de la naturaleza deberá testimoniar mucho respecto a este conocimiento del sentido, digo, en el orden mismo de la intuición invenciblemente oscura, como es un conocimiento inmediato, intrínsecamente sometido a las condiciones de materialidad y sin que pretenda usar el objeto propio de la intuición del sentido como un principio de inteligibilidad, pues el sentido me entrega ciertamente una realidad, pero no me dice lo que ella es. Sabe muy bien lo que ella es en la lección material ejercida por el agente sobre el órgano. No sabe lo que ella es en su ser o en su constitutivo inteligible. El drama de la ciencia de los fenómenos consiste en que carece de la inteligibilidad explicativa en ese plano mismo de lo sensible. Entonces, o bien la ciencia de los fenómenos reemplazará las cualidades sensibles en cuanto objetos de sensación por una simple hipóstasis filosófica de estas que
creerá explicatoria. Este fue el error de la antigua física de la ciencia de los fenómenos, tal como la concebían los antiguos, y que aunque confiese teóricamente que las esencias de las cosas sensibles permanecen la más de las veces desconocidas para nosotros, prácticamente se comportaba como si la idea del calor le proporcionase, no como desconocido al entendimiento, sino como principio de explicación, el quod quid est, la esencia inteligible de esa cualidad física que la sensación del calor no alcanza en realidad, sino en su acción sobre el órgano, no en su ser, y que por consiguiente permanece invenciblemente oscura para nuestro espíritu. O bien la ciencia de los fenómenos reemplazará las cualidades sensibles en cuanto a objetos de sensación por una entidad físico-matemática que implica en un grado más o menos elevado un coeficiente de identidad y de simbolización, de fabricación por el espíritu, pero fundamentada en lo real, fundamentada precisamente sobre los datos de la percepción sensorial y las mediciones físicas, y concebida y definida por resolución en lo observable y lo mensurable, por relación a una operación física por efectuar. Es el caso de la física moderna, de lo que llamamos la ciencia empiriométrica. Marcel Delcorte ha demostrado muy bien que el movimiento del descenso hacia lo observable se encuentra en el mismo Aristóteles. Por un lado, un movimiento de ascensión arrastra el pensamiento de Aristóteles a una racionalización ontológica del dato sensible, y tenemos la teoría de la materia primera, de la forma y de la privación de la naturaleza, de las cuatro causas, de la fortuna y del azar, de la finalidad y de la necesidad del movimiento, de lo infinito, del lugar, del vacío, del tiempo, etcétera, que constituye una verdadera suma de la filosofía de la naturaleza, cuyo valor, con diversas enmiendas y que no afectan lo esencial de la misma, permanece para nosotros aún hoy día capital. Por otro lado, la investigación de los principios del cuerpo sensible, que según la afirmación consecuentemente repetida por Aristóteles es el fin mismo de la ciencia física, se llevará a cabo según un movimiento de descenso hacia lo sensible, sentido en cuanto tal y pensado como tal, el cual conjuntamente con la teoría de los cuatro elementos, nacida históricamente de la filosofía presocrática y de una primera visión física del universo, dará la doctrina de las cuatro cualidades sensibles, elementales, caliente, frío, húmedo y seco, punto de atracción de la física cualitativa de los escolásticos. La comparación de los capítulos 5 a 9 del libro A de la física y de los primeros capítulos, sobre todo el segundo del libro B de Generazione et Corruptione, es singularmente sugestiva. Bajo este aspecto, por un lado, vemos los principios del cuerpo físico reducidos a la sensación más puramente física, la del tacto. Pensaba en la medida de la posibilidad de su contenido neto. Por otro, vemos esos mismos principios superelevados al nivel ontológico de la materia, de la forma y de la privación, es decir, para usar la propia expresión de Aristóteles, al estado de la inteligibilidad misma del ser.
Pero lo que Aristóteles creía encontrar en los principios del cuerpo físico, reducidos a la sensación más puramente física, es todavía un contenido inteligible que procede, por oscuramente que sea, del ser explicativo. Es todavía una esencia admisible para el análisis ontológico, una equidad filosóficamente concebida. Por esta razón, su física experimental permanece en línea de continuidad con la filosofía de la naturaleza y aún constituye con ella un solo saber típico. Como lo notábamos anteriormente, no ha tenido la idea de constituir como instrumento especial de ciencia la resolución descendente de los conceptos, convertida por tanto en una resolución en lo observable como tal, es decir, desontologizada y trasladada para hacerse inteligible en símbolos explicativos y preferentemente en toda la medida de la posibilidad en símbolos explicativos de naturaleza matemática. La filosofía de la Escuela de Viena. Creemos que de los análisis precedentes se resalta que los principios epistemológicos tomistas permiten explicar sin forzar ni falsear nada la intuición reflexiva por la cual la ciencia moderna adquiere cada vez más conciencia de sí misma y a la cual debe su mérito principal la Escuela de Viena. Desgraciadamente los vieneses son filósofos. Eso se ve enseguida por la manera con que recalcan las verdades aprehendidas por ellos y cuya punta aplastan. Como dice Pascal, la Escuela de Viena vicia una buena intuición por una mala conceptualización, fenómeno visto muy frecuentemente. Vicia por una conceptualización positivista la intuición reflexiva de la que acabo de hablar y la toma de conciencia que la ciencia moderna efectúa de sí misma. Debemos recordar aquí que los lógicos de Viena han conducido sus análisis según un determinado espíritu filosófico que no han pensado someter a una revisión crítica y que procede a la vez del empirismo, del nominalismo y de las concepciones puestas en boga por la logística. Padecen también muchos prejuicios y muchas ignorancias específicamente modernas. Por otra parte, no conocen sino una ciencia, la ciencia de los fenómenos, la ciencia del laboratorio, y como buenos discípulos de Descartes se forjan de esa ciencia y de toda ciencia una idea deplorablemente unívoca. Por otra parte, no conocen sino una familia de filosofías y metafísicas en la cual, preciso es confesar con razón, desempeñan un gran papel la arbitrariedad, la obscuridad abismal y la orquestación doctoral de experiencias psicológicas o morales a las cuales se pide el secreto del ser. Contra esas clases de metafísica tienen sobrada razón para protestar y es necesario reconocer que Carnap aventaja a Heidegger. Le es fácil, muy fácil demostrar allí una brillante injusticia y declarar que un metafísico es un músico que ha errado su vocación. No nos maravillemos, pues, de los excesos de la Escuela de Viena en la sistematización de pareceres por ella propuestos en sí mismos justos, que poco resumía al referirme a la estructura de la ciencia mismas,
de los fenómenos. Ya he sugerido que, a mi parecer, no evita el peligro de purismo ilusorio al que naturalmente está expuesta toda concepción positivista de la ciencia, obsesionada por el aspecto, por lo demás enteramente característico, pero no exhaustivo, al cual consagra su atención. Olvida que si la ciencia no alcanza el ser de las cosas más que indirectamente, y que por el medio de las construcciones de razón. Sin embargo, es por cierto lo que así alcanza de un modo enigmático y ciego, como decía Leibniz. La escuela de Viena desconoce la irreductible tendencia realista de la ciencia de los fenómenos. Si ella parece explicar la estructura lógica hacia la cual tiende como hacia su límite ideal, la ciencia, en cuanto hecha y racionalizada cada vez más perfectamente, descuida así ciertos caracteres profundos de la ciencia en gestación. Dicho de otro modo, de la investigación misma y del trabajo de descubrimiento científico. A pesar de lo escandaloso que parezca a la ortodoxia positivista, este trabajo no puede llevarse a término sino en el sentimiento de la importancia latente de las causas y de las esencias de las cosas, en el clima oscuro para el mismo sabio del misterio ontológico del universo. Por esa razón permanece capital el problema de la adecuación con lo real, aunque bajo formas enigmáticas para sabios de la talla de Gonzech, el cual con algunos otros matemáticos y físicos ha infligido una sensible derrota en ocasión del Congreso Internacional de Filosofía de París en julio de 1937 a las pretensiones muy dictatoriales de la Escuela de Viena. Por otra parte, en la ciencia, en gestación, en el trabajo de descubrimiento científico, es preciso confesar que, según la palabra del profesor Brumstead, any sort of logic or the lack of logic is permisible. La falta de lógica sirve tanto como la lógica. Sin embargo, la falta esencial que se debe reprochar a la Escuela de Viena se halla en otra parte, aunque en trabazón con esa misma falta. Esa falta esencial consiste en la confusión de lo que es verdadero, con ciertas reservas de la ciencia de los fenómenos, con lo que es verdadero de toda ciencia y de todo saber en general. Consiste en extender a la universalidad del saber humano lo que no es admisible sino en un sector particular de éste. De ahí procede una negación absoluta de la metafísica y la arrogante pretensión de rehusar todo sentido a los enunciados metafísicos. Hablábamos poco de lo que no tiene sentido para el físico. Si se suprimen muy simplemente esas tres palabritas para el físico, se dirá que lo que no tiene sentido para el físico carece totalmente de sentido. Uniformidad sujeta al paso brutal de la ciencia humana, que no está precedida por un examen crítico de la vida del espíritu, y que no lo puede estar, pues se entraría entonces en la metafísica para negar la posibilidad de esta, y cuyo fundamento no es otro
en último término, sino la superstición positivista de la ciencia positivista. Pero la metafísica no se deja ejecutar tan fácilmente, y antes de pensar que la cuestión existe una causa primera del ser, no tiene sentido, deberemos preguntarnos primeramente si la cuestión existe. La filosofía de la Escuela de Viena no es una cuestión desprovista de sentido. Con entera razón se ha objetado a los vieneses que si el sentido de un juicio, no solo en su uso propio de las ciencias experimentales, sino de una manera absoluta, consiste en su método de verificación experimental, que si todo juicio que no podrá ser verificado de este modo carece de sentido, entonces su propia teoría no tiene sentido, porque no es verificable que esa manera no es, aunque solo sea al principio, verificable espacio-temporalmente. En efecto, su teoría es una teoría filosófica, una filosofía de la ciencia, y la regla que acabo de recordar y según la cual el sentido de un juicio consiste en su método de verificación experimental, esa regla es cierta de la función del juicio en las ciencias empiriológicas, pero no es cierta sino ahí, y una filosofía que la generaliza para el campo total del conocimiento y que ve en ella una exigencia de la naturaleza misma del juicio fehacientes, sire. Por eso mismo se destruye a sí misma. Los vieneses desconocen enteramente el método de resolución de los conceptos que poco hemos llamado ontológico, y que se produce en la dirección del ser inteligible. No ven que si todo saber propiamente dicho supone una intersubjetivación sometida a reglas fijas de la significación, una tal intersubjetivación no se encuentra solamente en el plano del conocimiento científico, sino también en el del conocimiento filosófico, en el que por lo demás ella procede de un modo muy diferente y se refiere ante todo no ya a una operación del sentido, sino a una percepción inteligible. No ven que el sentido de un juicio se toma de los objetos inteligibles que él compone o divide en el ser, y que si ese sentido en las ciencias empiriológicas implica una posibilidad de verificación física, es porque en ese caso particular los mismos objetos nocionales son concebidos, como ya he dicho, en orden o por referencia a la operación del sentido. El principal interés de una crítica del neopositivismo consiste en que nos advierte la falta irremediable que constituye una concepción unívoca del saber, y en que nos recuerda por antítesis la gran frase de la cual Santo Tomás condenaba de antemano. El principal interés de una crítica del neopositivismo consiste en que nos advierte la falta irremediable que constituye una concepción unívoca del saber, y en que nos recuerda por antítesis la gran frase por la cual Santo Tomás condenaba de antemano de Descartes: es un pecado contra la inteligencia el querer proceder de idéntica manera en los campos típicamente diferentes, física, matemática y metafísica, del saber especulativo. Quinto, ciencia y fe. Las ideas de la Escuela de Viena
en la que mucho simplismo, vicia, mucha verdad caracterizan bastante bien el estado de empirismo medio que, reemplazando el materialismo y al viejo positivismo, indudablemente se desarrollará en el mundo de los sabios y especialmente de los vulgarizadores de la ciencia y del público al corriente, y del que tendremos que ocuparnos durante algunos años. Interesa tener en cuenta este estado de espíritu y ver cómo se plantean para él los problemas concernientes a los grados del conocimiento y del saber. Comencemos por los grados más elevados del conocimiento, los que se refieren al orden suprarracional. Aquí vemos por qué, como decía al principio, convenía formular nuestro tema como concerniente no solo a las relaciones de la ciencia y de la filosofía, sino más generalmente a las relaciones de la ciencia y de la sabiduría tomada en su más amplio sentido. Bastante notable es, en efecto, que el neopositivismo lógico experimente muchas menos dificultades para admitir esos grados del pensamiento que los grados del orden enteramente racional que se refieren a la metafísica y a la filosofía. La escuela de Viena no demuestra ninguna enemistad frente a la religión, y algunos de sus representantes, tal vez en recuadro de Bolzano y de Ventano, testimonian una cierta simpatía por los trabajos de los teólogos que prefieren a los filósofos universitarios. Y ved cómo las cosas de buenas a primeras parece que podrían fácilmente arreglarse. La ciencia de los fenómenos no conoce más que las conexiones espaciotemporales de lo observable. No conoce el ser, no hay otra ciencia. Se agrega, no hay otro saber racional fuera de esa ciencia. Pues bien, he aquí un gran consuelo para la apologética. A todos los problemas relativos al ser de las cosas, el alma, a Dios, a la libertad y al determinismo, a la naturaleza y al milagro, la razón humana debe responder como la ciencia empiriológica, más allá de la cual ella no puede ir. No comprende el problema, carece de sentido para mí, y taparse la boca con la mano. La cuestión posee un sentido para la fe, y es la fe la que responderá por un vuelco inesperado. El objeto asignado por Aristóteles a la metafísica pasará a la fe. Si la ciencia no alcanza el ser, es la fe, al menos para el que ha recibido ese don, la que no alcanzará. Coronemos de neofideísmo el neopositivismo, y todo marchará sobre rieles y con una notable economía de gasto intelectual. Punto y seguido. Continuaremos.